¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, ya tenemos la lista completa del Dark Neostorm, que es este sobre que se estrena dentro de semana y media. El sneak peek es este fin de semana, así que este video les va a servir un poquito para ver qué tienen de valor. Ya tenemos las rarezas de todas las cartas y también unas cuantas sorpresas en la forma de una hand trap exclusiva de TCG y unas cuantas llegadas que no esperábamos. Así que de esto va a tratar el video y vamos allá. Antes de empezar el video, les recuerdo que en la descripción está el link para ir a la votación para elegir el deck que voy a utilizar el deck de mayo. Por ahora, como pueden ver en pantalla, el deck de Destiny Hero va ganando, pero si ustedes quieren ver otro de los decks, por favor pasen a dejar su voto. Y bueno, pues sin más, ahora sí vamos a empezar el video. Muy bien, primero que nada, aquí les voy a dejar todos los arquetipos que reciben soporte en este sobre. Puede ser una carta, pueden ser 4, pueden ser 5. Realmente esto es nada más una guía por si ustedes no se han detenido a ver la lista. Si ven aquí alguno de sus arquetipos, entonces es que tienen soporte de alguna u otra forma. Antes de entrar de lleno a todas las cartas que trae este set, quiero mencionar las 20 cartas extra que nos llegan cuando el paquete viene a TCG. Estas son 12 cartas nuevas, o sea, exclusivas de TCG y 8 importaciones. Ahora, para esta sobre, me parece que las cartas más relevantes son obviamente No Material, que es la nueva hand trap de TCG, que hablaré de ella en otro video más a fondo. También son muy importantes el link de los Burning Abyss y de los Mermail. Son dos cartas que han estado atrapadas en OCG desde hace casi ya 2 años, entonces es muy agradable que por fin lleguen. Además de esas, solamente la trampa Saryuja, que tiene un efecto interesante pero no deja de ser una trampa y ser muy lenta, y el Moody Dragon, que es este sincro. Las demás cartas me parecen irrelevantes, además de Pendulum Hold, que me parece que sería una buena techa 1 en decks de péndulo. Honestamente, las cartas Danger y las cartas Valkyrie me parecen bastante inútiles. Me parece que TCG ya entendió que los Danger fueron, si bien no fueron un error como tal, creo que sí tienen más potencia de la que ellos hubieran esperado. Y bueno, las Valkyrie, honestamente no creo que esta ola de soporte ni con uno siguiente les den algo para que los puedan lanzar al competitivo, pero lo menciono. Muy bien, primero vamos a empezar con las bases. Con las bases me refiero a que son decks que reciben soporte en forma de 3 o 4 cartas. Primero que nada tenemos lo de la Assault Mode, que recibe 3-4 cartas y sus rarezas van de común a raro, así que esto es un punto de entrada bastante bueno para los que quieran ir por este deck. También tenemos a los Dino Wrestler, que son comunes y raros, los Destiny Hero, que van de común a super, los Super Quantal, que sorpresivamente van de común a super, y por último tenemos a los Orcust, que si bien solamente recibieron 2 cartas, son 2 cartas muy potentes, que ya vamos a hablar un poquito más de estas. En un video pasado en el que también hablaba de Dark Neostorm, les mencionaba que los dinosaurios podrían volver a la vida con este nuevo soporte para sacar monstruos de nivel 9. Bueno, esta base tiene cartas que van desde las comunes hasta las secretas, así que si ustedes van a querer armar este deck, posiblemente vayan a tener que gastar un poquito más de lo que yo honestamente hubiera esperado, pero vale la pena mencionarlo. Aquí les dejo las cartas junto con sus rarezas. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar con las cartas más útiles, más populares y con sus rarezas. Empezamos con las comunes. Primero que nada tenemos a Salamangreat Fennec, que es esta carta. Cuando es utilizada para un link 2 o superior de un Cybers, nos va a agregar una carta Salamangreat Magia del deck a la mano. Esto puede utilizarse para atraer a la fusión o al círculo. Me parece que es una carta que solamente va a haber juego a 1, pero se los menciono porque quizás sea una carta común un poquito más cara de la normal. Otra carta común es Altergeist Fifnelag, me parece que se llama. Es otra barrera de protección para Altergeist. Esto es bueno, sin embargo me parece que los Altergeist no solucionan sus problemas con esta carta. Simplemente esto es una capa más, pero cuando ya tienen el juego como les gusta a ellos, generando recursos y haciendo gastar al oponente, esta carta simplemente se me hace como que se podría jugar a 1 o quizás podría no jugarse. También tenemos Creator Incantation Creator, me parece que es el nombre. Llega como una común. Resultó que todas las cartas de los Incantation fueron de rareza baja, y me parece que esta es la carta que quita la restricción de que los monstruos Incantation no puedan ser utilizados para poder utilizar el extra deck. Así que quizás veamos algo interesante con monstruos de ritual, con decks de ritual de aquí en adelante. Ahora, cartas raras, me parece que la única que vale la pena mencionar sería el PSI Reflector. Esta carta en sí misma es cómo poder hacer el combo Orcust por completo. Es una carta para poder sacar el Assault Mode Stardust u otros que se les ocurran. Déjenme explicar cómo funciona. Primero que nada, va a estar aquí. Es psíquico de nivel 1, entonces lo podemos traer con One for One, lo podemos traer con Emergency Teleport. Su efecto es que en Normal o Special Summon nos permite agregarnos un Assault Mode, que es la trampa, o una carta que mencione la carta de Assault Mode en su texto.
La idea es que con esto nos agreguemos el Assault Beast. El Assault Beast puede ser tirado al cementerio para poder agregar un Assault Mode, y el otro efecto del PSA Reflector es que se puede revelar el Assault Mode en la mano para revivir una carta que también mencione en el cementerio. El Assault Mode se revive y se le incrementa su nivel hasta 4. ¿Qué quiere decir esto? Que con esta carta vamos a poder sacar el Stardust de asalto simplemente así. Pero más allá de esto, esto es una carta en la que te va a buscar 2 cartas de tu deck. Te va a dar 2 monstruos en el campo, que es algo que vamos a ver mucho en este formato por los Orcust. Entonces es una carta de rareza baja, pero me parece que es muy buena. Me parece que su utilidad no se basa solamente en los Orcust o solamente se base en los Assault Mode. Me parece que esta carta va a ser un engine, y lo menciono porque en muchas ocasiones cartas que pasan desapercibidas por su rareza baja o porque el engine no se considera tan bueno llegan a tener un precio alto. Ejemplo de esto pueden ser los Predaplant, en su momento Scorpio y Darling Cobra, Darlingtonia. Fueron de rareza baja, las dos fueron comunes y raras, y entonces mucha gente no las compró. En algún momento tuvieron precios altos. Obviamente no pueden ser tan caras porque son comunes o raras, pero aún así me parece que vale la pena mencionarlo. Cartas super que van a tener valor, primero que nada es Mystic Mine, que es este campo que también mencioné en el video pasado, que el jugador que controle más monstruos no puede activar los efectos de monstruos en el campo. Esto es un problema porque muchos de los decks no tienen formas de destruir magias y trampas, a menos de que sea en la forma de efectos de monstruos. Así que me sorprende que esta carta solamente llegue en super, y que sepan que esta carta va a detener muchos decks. Entonces efectos de decks como tipo Exodia, Chainborn y quizás Final Countdown, todas esas estrategias que se basan en hacer perder al oponente turnos y turnos, van a tener un impulso con esta carta. Así que deberían de tener cuidado con esta, pero sobre todo si la tienen o la sacan, que sepan que tiene una carta con determinado valor en sus manos. Otra carta es Crackdown, o antes conocida como Manhunt. Esta carta ya probó su valía en OCG, me sorprende que llegue como super a TCG, y bueno, pues realmente si la tienen, si la sacan en sus sobres, sepan que esta carta tiene bastante valor. No va a ser una carta muy cara, tampoco esperen que le hayan dado a la lotería de las cajas, pero sí sepan que esta carta se necesita generalmente a 3, y pues no deja de ser una carta buena. Pendulum Holt es otra carta super. Esta fue una de las importaciones que tuvimos en el set. Me parece una carta útil para los péndulos, sobre todo esos decks que ya no van a buscar más después de haber hecho su invocación de péndulo. Esta me parece que es una opción viable. Se puede buscar con Duelist Alliance, y me parece que se podría utilizar en decks péndulo a 1, así que también vale la pena mencionarlo. De las ultras solamente veo que 2 cartas tienen valor. La primera es Salamangreat Recurrence, que en activación se puede recuperar 2 cartas Salamangreat del cementerio a la mano. Esto es bueno para los Salamangreat, sin embargo no es tan útil porque generalmente esta carta se utiliza para el turno 3, para el turno 4, y muchos de los de Salamangreat tanto o dejan su campo completo en el turno 1 o van por el OTK en el turno 2 si es que llegan a ir segundo. Entonces esta carta no me parece que vaya a ser muy cara porque seguramente se utilizará a 1. Hay gente a la que esta carta no le gusta, hay construcciones que tienen 2, pero me parece que es mucho mejor que varias de las cartas ultra que tenemos en el set. La otra carta es el Link de los Mermail. Ahora, yo no creo que vaya a ser mucho por los Mermail y tampoco creo que vaya a ser mucho por un deck de agua en el momento. Sin embargo, vienen las Marinxes en el futuro y ese deck sí va a utilizar mucho este Link. Entonces, si le encuentran a un buen precio o le sale y no la quieren vender, esta carta va a tener bastante valor en el futuro. Entonces vale la pena mencionarlo. Antes de pasar a las cartas secretas, cabe mencionar que al momento de estar grabando este video aún no tenemos una lista, así que probablemente algunas de estas cartas que voy a mencionar vayan a tener mucho más valor del que se pensaba solamente por los cambios en la lista. Primero tenemos el No Material, que es esta nueva hand trap exclusiva de TCG. El efecto es que cuando un monstruo es invocado de manera especial y no controlamos cartas en nuestro campo, podemos tirarla y no puede ser tributada y no puede ser utilizada para ningún método de invocación, dígase Synchro, Fusión, Exi o Link. Ahora, esta carta es muy buena porque bien colocada se puede parar el turno del oponente. Sin embargo, también consideren que hay formas en que se puede jugar alrededor de esto. Esto puede ser en la forma de tener más monstruos o de tener extenders o de tener incluso formas de deshacerse de ese monstruo en el campo. Entonces me parece que esta carta va a ser muy útil
En este específico formato al que vamos a entrar, que pienso yo que los decks más fuertes van a ser Salamangreat, Thunder Dragon, Sky Striker y Orcust, me parece que esta carta va a ser una carta muy potente, pero también deben de considerar las construcciones que estén usando. Cabe mencionar que esta carta se empalma con el Fantastical Dragon Phantasmate, entonces no salten a esta carta solamente por el efecto tan simple. Esta carta es más para ir segundos. Si ustedes tienen un deck que va siempre segundo, esta carta es fenomenal para ustedes, pero yo veo más esta carta como una opción de side. De nuevo voy a hablar más a fondo de esta carta en otro video, pero cabe mencionarlo por ahora. La siguiente carta es la Nightmare Incarnation Italy. Esta carta es la que manda todos los monstruos links siempre y cuando haya link ratings en el campo de 8 o más. Esta carta hubiera sido una maravilla en el formato de Gouki, en el formato de Gunblar, todos esos formatos en los que podíamos hacer la U-Link, el extra link. Sin embargo, bueno, en el momento de hacer este video el formato no se presta para esta carta, así que espero que el costo sea bajo, pero vale la pena que tengan esta carta en sus carpetas o como una inversión. Ahora, también menciono que podría pasarle lo que sucedió con Foolish Burial Goods. Foolish Burial Goods era una carta que tenía mucho potencial, sin embargo nunca llegó a explotar como tal y le cayeron reimpresiones de lata, luego se llegó a reimprimir en un Structure Deck y bueno, la carta perdió completamente su valor, pero lo menciono porque la verdad es que si volvemos a entrar a un formato en el que el Extra Link sea algo común, entonces esta carta va a ser muy valiosa. El Omnidragon Brotaur honestamente es una carta que a mí no me gusta, no le veo utilidad, me parece que esta va a ser la carta secreta más débil del deck, pero bueno, solamente lo menciono por eso, por ser secreta. La Ghost Sister and Spooky Dogwood, me parece que es su nombre, es la siguiente de las hermanas, la siguiente de las ogras. Es buena porque no va a dejar que te maten en un turno. Sin embargo, si el oponente ya hizo todo lo que quería hacer en su turno, ya armó su campo, va a ser difícil que puedas romper ese campo. No importa que, más sobre todo si vamos en el juego 1 en el que no hay side deck y en el que no sabemos contra lo que nos estamos enfrentando. Así que me parece que esta carta no va a ser tan costosa, pero no deja de ser secreta y no deja de ser una de estas hand traps. Me parece que tiene la misma utilidad que la parca. Hay decks a los que le va a hacer muchísimo daño, pero va a haber otros decks en los que simplemente la ganancia de esos 3000, 4000 puntos de vida, no sé cuánto vaya a hacer esos puntos de vida o qué tanta utilidad vaya a tener, no creo que vaya a ser una diferencia. Entonces, ¿vale la pena tenerla? Creo que sí. Pero no creo que vaya a ser una diferencia en el juego. No es el siguiente Max C como algunas personas lo mencionaron, pero sí es una carta buena. If the World Chalice Justiciar, que es este 5 de 5, le cambiaron el nombre para pasarla a TCG. Bueno, ya hablé bastante de ella. Es un link genérico de 5, no es tan potente como Denklong, pero la cosa de que se pueda buscar World Legacy Succession o que simplemente pueda traer otro World Chalice, World Legacy, no sé qué carta sea, la verdad es que se me hace un efecto bastante bueno. Me parece obvio que iba a ser secreta y bueno, pues para los que lo estén pensando para utilizar, para que vayan empezando a considerar cuánto van a gastar en esta carta. Mech Knight Crusader Abramax, que es esta carta que estaba cantadísima que iba a ser secret. Me parece que es de las mejores cartas del set, es una buena opción para tener en el extra deck, sobre todo porque utiliza 2 o más monstruos invocados del extra deck, que esto puede ser un poco más accesible en algunos decks que la restricción que tienen por ejemplo los monstruos Borrel, que necesitan 3 efectos de monstruo más. Algunos decks pierden automáticamente con esta carta porque no hay forma de que se le puedan quitar encima. Decks que podrían tener dificultad contra este monstruo podrían ser los Altergeist y en cierta medida los Sky Striker. Entonces, si la tienen, si la están buscando, considérenla. Pero bueno, también lo menciono todo esto por los sneak peeks, por gente que va a abrir sus cajas y gente que quizás no tiene muy bien la idea de lo que está sacando de sus sobres. Signet Mining, a mi gusto, es la mejor carta que va a tener este set. Es el buscador genérico de los monstruos Cybers. Salamangreat lo va a utilizar. Si el deck Salamangreat ya es consistente, esta carta solamente va a elevar su consistencia. Ahora, me parece que el hecho de que nos den esta carta en secreta y justamente a unos días de que Konami había dicho que iba a sacar una lista, es casi un hecho de que Salamangreat va a ser golpeado en esta lista. Quizás no de manera tan fuerte como muchos esperan, que sea bajada la Gacela 1, quizás Gacela 2 o algo así,
Pero bueno, lo menciono porque no solamente es para monstruos Salamangreat. Este es un buscador de un tipo que es Cybers. Muchos de los decks, muchos de los tipos no tienen ni siquiera un buscador. Entonces esta carta va a retener su valor a través del tiempo. Obviamente si en el formato no hay un deck Cybers que esté haciendo top, esta carta va a bajar mucho, pero por los siguientes 3-4 meses me parece que esta carta va a ser muy buena. Por último, Cherubini, Ebon Angel of the Burning Abyss. Pues bueno, por fin llegó Cherubini a TCG. Los jugadores Burning Abyss están muy emocionados. No hay que olvidar que este monstruo es genérico, solamente se necesitan 2 monstruos de nivel 3 y también puede mandar otro monstruo extra de nivel 3 al cementerio. Si los Burning Abyss no llegan a hacer nada con esta carta, me parece que es una muy buena inversión tenerla, porque no sería raro que en algún punto del juego esta carta aparezca un deck que utilice monstruos, sobre todo de nivel 3. Por ejemplo, en el pasado, no hace mucho tiempo, Gouki hubo un tiempo en el que se enfocó en sacar monstruos de nivel 3, y si esta carta lo hubiéramos tenido en TCG en ese tiempo, hubiéramos visto quizás otra versión, una versión un poco más potente o quizás un poco más consistente. Muy bien, pues ya hablé de la mayoría de las cartas, ya hablé de su rareza, ya hablé del impacto que pienso que van a tener, pero bueno, ¿dónde va a estar el dinero en estas cartas? Bien, de entrada la mayoría de las secretas me parece que van a tener bastante valor. Va a haber unas que sean mucho más baratas. Estoy esperando que Omni Dragon sea la secreta más barata. Junto con esta me parece que Incarnation Italy y la nueva Ogra, me parece que esas van a ser las cartas más baratas, no porque sean malas, sino porque en el momento de este formato no van a ser tan buenas. Las demás cartas me parece que van a ser fenomenales, son cartas que se necesitan a 3, siempre y cuando piensen que las van a usar. Entonces, bueno, además de las secretas, también considero que Diningirsu, que es el ultra de los Orcust, también va a tener mucho valor. Tenemos que recordar que se necesitan 2 si es que quieren jugar el engine de los Orcust, así que ahí ya es una buena cantidad de dinero extra. Además de esas, me parece que Crackdown, o antes conocido como Manhunt, y también Mystic Mine, que es el campo que no deja jugar al oponente, y la Link Mermaid, me parece que esas 3 cartas van a tener muchísimo valor en el futuro. Quizás al momento de sacar el set no valgan mucho, o haya gente que diga que hubiera preferido otras cartas, pero a mi parecer esas son las 3 cartas que mejor van a envejecer, obviamente además de las secretas. Por último, vale la pena mencionar que este set no tiene una reimpresión programada de la mayoría de sus cartas, sino hasta la lata del 2020, así que es mucho tiempo, y por eso Konami está metiendo cartas específicas en este momento, como lo pueden ser la mayoría de las cartas secretas. No me sorprendería que algunas de estas acabaran en el paquete que nos da Konami en marzo o abril de cada año, como lo fue, digamos, Dual Power o Legendary Collection Kaiba, o que quizás alguna carta también se cuele en el Battles of Legend del siguiente año. Pero que sepan que la mayoría de estas cartas, si las necesitan en este específico set, sería bueno que las tuvieran, porque va a tardar más de un año en que la mayoría de estas tuvieran reimpresión. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para el video. Ojalá algo les haya servido. Déjenme en los comentarios si van a comprar cartas sueltas, si van a comprar cajas, si ya apartaron, cualquiera que sea su situación, me interesa saberla. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para que sepan cuando subo nuevos videos, y nos vemos en la siguiente.